Muy buenas. Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sirve para hallar cualquiera de los lados, ¿vale?, de un triángulo rectángulo. Es importante esto porque solo funciona, ¿vale?, solo se aplica o solo es válida su fórmula cuando el triángulo es rectángulo. Y recordamos lo que era un triángulo rectángulo, pues es aquel que uno de sus lados es un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados, ¿vale? En geometría lo solemos expresar así, ¿vale? Normalmente el resto de los ángulos se expresan pues con un arquito y el ángulo recto se suele expresar cuadrado con un puntito en medio. También lo podéis encontrar redondito con el puntito, ¿vale? Entonces, en cuanto yo tenga un triángulo, rectángulo o cualquier figura en el que yo vea dentro o que forme un triángulo rectángulo, pues puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y para aplicar este teorema, primero vamos a ver las partes, ¿vale? Cómo se le llama a los distintos lados que tiene este triángulo rectángulo. Entonces, fijaros aquí, nos dice que la hipotenusa, ¿vale?, que es este ladito de aquí, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuál es la hipotenusa? Pues es el lado que está frente al ángulo recto. Es decir, yo lo primero que hago es identificar el ángulo recto y yo miro aquí y yo digo, vale, este ángulo ya me están diciendo que es de 90 grados, pues el que está enfrente sería la hipotenusa. ¿Por qué es importante saber identificarlo? Porque no siempre nos vamos a encontrar el triángulo puesto de este modo. Por ejemplo, imaginaros que me lo ponen al revés o a lo mejor me lo ponen así, ¿vale? Entonces, lo que siempre tenemos que hacer cuando veamos una figura sería, este es el ángulo recto, pues lo de enfrente es la hipotenusa. Este es el ángulo recto, pues lo de enfrente es la hipotenusa, ¿vale? Y los otros dos lados, ¿vale?, se llaman catetos. El resto de los lados son los catetos. Al que tiene menor longitud se le llama cateto menor y al que tiene mayor longitud se le llama cateto mayor, ¿vale? Entonces, ya sabemos que esto es la hipotenusa. Lo voy a poner aquí. Hipotenusa. Este sería el cateto, en este caso menor, porque mide menos, vamos, eso no tiene mucha complicación. Y este sería el cateto mayor. Que hay veces que os lo podéis encontrar como A y B o como C1, ¿sabes? C2, así. C1, C2, ¿vale? Pero da lo mismo, simplemente con que sepamos cuál es la hipotenusa, el resto son los catetos. Muy bien, entonces, Pitágoras, ¿vale?, demostró lo siguiente, que esta formulita, que si yo cojo la hipotenusa y la elevo al cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿vale? Esta sería la fórmula y con esta fórmula ya vamos a poder calcular todos los lados de cualquier lado del triángulo. ¿De dónde viene la demostración o por qué? ¿Por qué descubrió esto Pitágoras? Pues fijaros, aquí estaría un poco de dónde, un ejemplo de demostrando cómo se cumple este teorema. Fijaros, yo tengo aquí un triángulo, ¿vale? ¿Lo veis? Un triángulo rectángulo. Esta sería la hipotenusa porque este es el ángulo recto. Y en este caso, pues mire, la hipotenusa mide 5, el cateto menor mide 3 y el cateto mayor vale 4. Pues Pitágoras descubrió que si a partir de cada lado formaba un cuadrado, ¿vale? Aquí tendríamos uno, este sería el otro cateto, formamos un cuadrado y aquí formamos otro cuadrado. Las áreas de estos cuadrados, ¿vale?, cumplen ese teorema, es decir, el área del lado de la hipotenusa, que sería el área, evidentemente, es 5 al cuadrado, 25, es igual al área de este más el área de este. De hecho, lo podemos ver aquí. 25 es igual a 16 más 19, ¿vale? Pues a partir de observar, de que Pitágoras observara que esto pasaba con todos los lados, da igual los numeritos que tú pusieras aquí,
pues esto no es más que la fórmula pues puesta ya de manera general con letras, ¿vale? Entonces, ahora bien, a partir de esta fórmula, ¿cómo calculo, ¿vale?, los lados de cualquier triángulo? Pues vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo este triángulo rectángulo y me dicen que este lado mide 3 y que este mide 4, ¿vale? 3 centímetros, 4 centímetros. Y me preguntan que cuánto vale la hipotenusa, ¿vale? Entonces, la hipotenusa me la preguntan. Evidentemente, ya sabemos que es la hipotenusa porque esto sería el ángulo recto y el lado que está enfrente, la hipotenusa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar los datos, ¿vale? Identificar los datos, evidentemente, de la fórmula. Para aplicar esta fórmula necesito tres cosas, la H, la A y la B, ¿vale? Pues entonces nos ponemos aquí H, A y B y vamos diciendo cuáles son nuestros datos. H, como es lo que me preguntan, pues es mi incógnita, le pongo una X. A sería 3 y B sería 4. En realidad, para aplicar la fórmula da igual el orden de A y de B. Si le ponéis a A4 y a B3 también sale la fórmula, ¿vale? Entonces, una vez que tengo esto, lo que hago es, voy a poner esto más chiquitito aquí, vale, lo que hago es, me escribo mi fórmula y sustituyo, aplico la fórmula sustituyendo los datos, ¿vale? Entonces, lo suyo es que escribamos la fórmula siempre, ¿vale? Por si nos equivocamos en alguna tontería, como digo siempre, pues que el profesor o la profesora pues sepa que yo me sé la fórmula. Y vamos sustituyendo. Si H es X porque lo desconozco, pues tenemos X al cuadrado. Igual A es 3, pues ponemos 3 al cuadrado, más B, que es 4, pues ponemos 4 al cuadrado, ¿vale? Y ahora, fijaros, tercer paso, fijaros ya, nosotros ya hemos dado las ecuaciones de segundo grado. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado incompleta donde falta B, es decir, no hay X, solo hay X al cuadrado y cuando realice toda esta operación habrá un término independiente. Pues entonces lo que voy a hacer es, en el tercer paso, solucionar esa ecuación. Yo tengo X al cuadrado, que es igual a 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, por lo que X al cuadrado es igual a 25. Para obtener X lo que hago es la raíz cuadrada, ¿vale? X es igual a la raíz de 25 y aquí tenemos dos soluciones, que X1 es 5 y que X2 es menos 5. Vale, ¿qué pasa? Que nosotros en realidad estamos haciendo una aplicación en un problema de esta ecuación de segundo grado. Entonces tenemos que pensar nuestra reflexión. Aquí nuestras X, ¿vale? Tanto si la X es la hipotenusa o cualquiera de uno de los lados, van a tener que ser número positivo, porque no tiene sentido de que un lado mida menos 5 centímetros. Entonces X siempre va a pertenecer a los números reales positivos. Por tanto, una vez que yo tenga esto, ¿vale?, voy a tener que elegir cuál es mi solución lógica. Esta solución, la negativa, se invalida. Esto se tacha y se pone que no es válida en el sentido de este problema, ¿vale? Y por tanto mi solución es 5. Y ya diríamos como solución que la hipotenusa mide 5 centímetros. Ya le ponemos las unidades. Ya pondríamos la hipotenusa mide 5 centímetros y listo. Si lo quisiéramos comprobar, simplemente con aquí, en esta parte de aquí, meter aquí los datos, meter aquí el 5 y comprobarlo, pues lo podríamos comprobar también. Entonces, vamos a comprobarlo, por ejemplo. Yo digo 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y de hecho sí. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 25 es igual a 9 más 16, de donde 25 es igual a 25 y lo habríamos hecho correctamente. Pues este es el teorema de Pitágoras, no tiene más historia. Bueno, pues espero que os hayáis enterado y vemos las dudas en clase. Un besillo.